Bendito seas tú, Señor del cielo, que por tu misericordia envías paz a todos los hombres aquí a la tierra. Que nos protege, nos rodeas con tu grande misericordia y con tu sangre nos has limpiado para hacernos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Paz a todos, de Dios y de nuestro Padre Celestial Jesús de Nazaret, el cual nos bendice con muchísimas bendiciones. Quiero compartir con ustedes, amados hermanos, donde quiera que estén y donde quiera que vean esta pequeña grabación, una porción de la Santa Palabra, y hoy vamos a conocer quién es David. Vamos a mirar con la palabra quién fue David en los ojos del Señor. Leo para ustedes. Samuel ungió a David. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo diré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la albacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificando él a Isaí y sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Entonces llamó a Isaí Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samá y le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y lo hice entrar, y era rubio, hermoso de ojos y buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Aleluya. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aleluya. Bendito sea su nombre por los siglos. Samuel, un gran profeta de Israel. Cuando él ungió a Saúl, lo ungió porque Dios lo envió. Porque el pueblo se rebeló de una forma tan impresionante que dijeron: no queremos escuchar a Dios, pónenos un rey que vaya delante de nosotros. Y Dios levantó a Saúl, y era para glorificarse en el pueblo rebelde. Cuando Saúl comenzó a hacer lo malo y a acosarlos, a perseguirlos, a quitarles sus propiedades, sus esposas y a matarlos, ahí sí se dieron cuenta del grave error tan impresionante que han hecho. Entonces Dios, ¿qué hace? Quita el reino de Saúl, y Saúl muere en una batalla.
tan impresionante. Entonces comienza a endecharlo, comienza Samuel a llorar a Saúl, y por eso es que le pregunta: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Dice la historia que el pueblo de Israel se quedó sin líder, sin rey. Mas Dios había conocido muy bien el corazón de Saúl, que era malo ante los ojos de Dios. Y Dios se proveyó de un rey mejor. Y por eso es que le dijo: ve a Belén y úngeme al que yo te dijere en la casa de Isaí. Isaí es hijo de Obed, y Obed es hijo de Ruth y Booz. Qué tremenda historia esto. Y ahí llega David para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Allí encontramos una gloriosa historia. Entonces llega Samuel como profeta y va y unge. No podía ungir el que él quería, sino el que Dios le mostrara entre los hijos de Isaí. Y por eso es que aquí encontramos que aparece Eliab. Eliab era el hijo mayor de Isaí, y él creyó que Dios iba a ungir a este por ser mayor, y por eso es que lo reprende el hijo y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Para mí me da mucho, me enseña esto, que Samuel se equivocó grandemente como nos equivocamos cualquier humano. Y empezando porque ya Dios le había dicho: me ungirás al que yo te dijere. No era el que él decía tampoco. Al que yo te dijere, a ese me ungirás. Y aquí encontramos que ella se pasara a Eliab, y aunque era grande y era mayor, hasta de hermoso semblante, pero Dios no lo escogió a él. Dios tenía escogido al menor. Pero vamos a mirar la historia de David. David era el hijo menor, y como habían 7 hermanos arrogantes, orgullosos, estos estaban prestando el servicio como siempre en el pueblo de Israel, y en ese momento se preparaban para una batalla con los filisteos. Y entonces ellos, como estaban prestando su servicio, pues entonces las tareas más tremendas se las dejaban al hijo menor. El hijo menor era despreciado, él era despreciado por sus hermanos, y entonces Isaí lo mandaba a cuidar las ovejas a él solo. Usted se imagina un niño de pastor de ovejas, y bastantes ovejas, y no podía dejar en aquel entonces que perder una oveja, ¿no? Tenía que darle cuentas al padre en la tarde, que llegara, contar otra vez el rebaño y que estuvieran todas completas. Pero saque usted la conclusión: un niño se perdía hasta 2, 3 días, 4, 5, 6 días por medio de un desierto buscando pasto y agua para las ovejitas, sin que se le perdiera un niño solo. Imagínese usted qué comería este hombre en el desierto, cómo se defendería, no lo sabemos. Me imagino que este hombre, Dios le dio una estrategia para él poder cazar los animales que le podía servir de alimento. Imagínese usted un niño donde andaba era con un arpa, con un cayado, que es el que carga un pastor como símbolo de la palabra, y un zurrón, o lo que llaman hoy día una mochila. ¿Y qué hacía este hombre? Componerle himnos a Dios en el desierto, pidiéndole a Dios que no le fuera a faltar una oveja, porque el temor a Isaí era impresionante, y más que todo por el odio de sus hermanos, que se ocupaban de otra tarea, no la de esa que es tan difícil. La tarea de un pastor es muy difícil, no le puede faltar una oveja, le entregan un tanto de ovejas, y con esas ovejas debe multiplicarlas, porque no se las podía comer él del león, ni del oso, ni de ningún animal carnívoro. Me imagino a David bien lejos de la casa, pasar el tiempo
y tener que responder por ellas, es un niño bastante responsable. Se enamora de Dios en el desierto porque Dios lo usó. El odio que sentían los hermanos por él, el desprecio, lo llevó a ponerle la tarea más difícil, la del pastor, y así de esa forma este hombre aprendió a adorar cara a cara a Dios. Y una de las cosas más tremendas que me llena a mí de paciencia, de orgullo, me da una visión, es como Dios usó esto como estrategia para poder salvar a David y para poder conquistar el corazón de David más bien, porque David aprendió a tirar en una honda y con el cayado a salvar sus ovejas y con el arpa a componer adoración a Dios. Esto es grande y maravilloso, es algo que si quizás me abre la mente y el corazón ver cómo un hombre puede llegar a enamorar tan grandemente a Dios, y este caso nos lo enseña David. David en el desierto aprendió. Un niño, imagínese usted un niño con una mochila, se le acababa la comida, entonces la llenaba de piedras para poder estar preparado para cuando llegara el oso o el león o cualquier otro animal que llegara a arrastrarle una de sus ovejas. Es algo lindo, es algo precioso que David nos enseña. Y debido a eso, al mismo sufrimiento, al mismo desprecio de sus hermanos y también de su padre Isaí, que lo mandaba a esa tarea siendo él tan joven, pero Dios lo estaba viendo desde el cielo y Dios lo dotó de una práctica, aprendió a tirar y yo me imagino este hombre cómo defendía las ovejas del león, de los tigres, de las panteras, de las zorras, quizás de las hienas, animales totalmente salvajes, del oso, y defenderse él. Y vamos a encontrar que David, Dios lo preparó allí, preparó su corazón y preparó todo su ser. De modo que enamoró a Dios en medio de este trabajo, en medio del desierto, en medio del sufrimiento, porque Dios siempre ha usado el sufrimiento como una base fundamental para domar los corazones de los que creemos, de los que le seguimos, de los que queremos estar en las manos del Señor. Dios no nos va a salvar ni nos va a redimir para dejarnos sin trabajo, al contrario, siempre llevaremos un trabajo glorioso ante la presencia de nuestro Creador. Allí encontramos que Samuel hace pasar a todos los hijos de Isaí y dijo muy claro: no, a ninguno de estos ha escogido Jehová, es todos los hijos que tú tienes. Y él le dijo: no, aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Qué lindo. Hay que ver, mis hermanos, no sé a quién Dios le estará hablando. Si tú estás en un dilema, que eres uno de los hombres que está siendo despreciado por papá, mamá o hermanos, y tú estás quizás haciendo un trabajo de mucha responsabilidad y quizás estás solo, estás pasando unos trabajos impresionantes, porque aquí yo veo que los hermanos de David, ellos tenían otro tipo de trabajo. David tenía un trabajo espiritual, pero los hermanos tenían un trabajo carnal, material, físico, que era entrar a la guerra, prestar un servicio militar. Y usted sabe que la armadura de la guerra no es la misma que la armadura de la guerra espiritual. Allí vemos que David aprendió a tirar honda, a manejar la piedra con una honda, aprendió a tocar y aprendió a salvar ovejas y a cuidarlas de estos animales salvajes. Pero mientras tanto los hermanos estaban luchando contra los filisteos en las batallas, pero había un gigante que se llamaba Goliat, el cual desafiaba grandemente y ofendía al Dios de Israel, al dueño de los escuadrones de Israel. Aleluya.
Y Dios usa todo con una gran actitud y con un grande propósito. Dice que ungieron a David y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Cuando él cumple cuando cumplió la tarea que Dios le dio a Samuel, unge a David y se va a Ramá, se va otra vez a su casa. Lo dejó ungido, pero Dios lo ungió. Dios ungió a este hombre, pero no para dejarlo allí. De hecho, e inclusive, si vemos en el capítulo 17, en el capítulo 17, Dios lo saca de allí del desierto, pero era para llevarlo con una grande estrategia. Y mire lo que dice el 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Saca en el Betea de Reanim. Y mire lo que dice. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden a la batalla con los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía de altura 6 codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina y de bronce en sus hombres. Él hasta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba en su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos nuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre, ofrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y él en el tiempo de Saúl, este hombre viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos habían ido de la guerra y eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab, el tercero Samá, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, imagínese. Y dijo Isaí a David: su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a sus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás a los de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejó las ovejas al cuidado de su guarda, y se fue con su carga como Isaí había dado, llevó al campamento.
Cuando el ejército salía a la orden de la batalla y daba el grito de combate, se pusieron en orden de la batalla y los filisteos y el ejército frente al ejército. Entonces David dejó su carga en mano de que guardaba el bajaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llevaba a Goliat el filisteo de Gat, y salió entre las filas de los filisteos y habló a las mismas palabras, y oyó David. Todos los varones de Israel que venían a aquel hombre oían hacia su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y examinará tributo a la casa del padre de Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aleluya, qué lindo. Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así hará al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has venido acá? ¿Y a qué has dejado aquellas pocas ovejas al desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Hombres orgullosos, esos mismos hermanos. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose él hacia otros, preguntó de igual manera, y el pueblo mismo respuesta antes. Y fueron oídas las palabras de David que había dicho, y refirieron delante de Saúl, y él los hizo venir, y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Qué lindo esto, un hombre preparado para esto. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, santo es su nombre. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Mire lo que hizo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza su casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayó en su mano, escogió 5 piedras listas de arroyo, y las puso en el saco pastoril. En el zurrón que traía tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía dando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que venga a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano,
y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, echó a andar para ir al encuentro a David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Samarim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir los filisteos y saquearon sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con los filisteos, dijo a Abner, general del ejército de Abner: ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, y no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar a filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl al muchacho: ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aleluya. Esto es grande este misterio, porque esto es un misterio. ¿Por qué nos damos cuenta de que si Dios te está llamando, Él te va a sacar aparte con una estrategia? No sé qué trabajo harás tú, quizás solo, una mina, trabajarás en el campo, trabajarás en una empresa quizás solo, quizás los mismos compañeros te odien, o quizás los mismos hermanos te desprecien, como le pasaba a David aquí. Era despreciado hasta por los mismos padres y sus hermanos, y lo tenían en poco. Y aquí nos damos nosotros cuenta cómo David se encarga de hacer lo que muchas personas no pueden hacer, porque esta gente andaban con la armadura de Saúl, y la armadura de Saúl significa todo lo que tenga que ver con guerra carnal. Pero Dios había preparado a David en el desierto, vuelvo y le reitero, con honda y con piedra. Con una honda y con una piedra mataba a los osos, los tigres, los leones y todo animal que se acercaba a robar de su manada, de sus ovejitas. Pero vemos allí cómo Dios lo entrenó de una forma tan impresionante para vencer a Goliat. No era cualquiera, era un paladín de los filisteos. Los filisteos han sido siempre unas personas muy malas, y como eran personas, una gente totalmente enemiga del pueblo de Israel, estos filisteos los vino a derrotar David ya en su reinado. Y cuando este filisteo le sale al encuentro, ofende a David y le dice: tú vienes a mí con palos, ¿acaso soy yo perro que viene a mí con un palo? Yo cortaré tu cabeza hoy y daré tu cuerpo a las aves de los cielos. Pero David le responde: tú vienes a mí con lanza, con escudo, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de los escuadrones de Israel.
Él me entregará en tus manos y yo cortaré tu cabeza y daré los cuerpos a las aves de los cielos. Qué lindo esto. Y dice que cuando corre el filisteo, ya lo sabemos por la palabra lo que le pasó. Le clavó la piedra en la frente y cayó entre los pies de David. David le cortó la cabeza y se la llevó al rey Saúl. Mi hermano, ¿qué les quiero decir con esto? Ya lo vimos en la palabra. David. ¿Quién es David hoy? ¿A quién se refería David? David es un prototipo de Jesucristo. Acuérdese que Jesucristo cuando vino aquí, vino como pastor, vino a pastorear las ovejas de Raquel a la iglesia. Él no está pastoreando en este momento, pero se está preparando en el cielo para la batalla del gran día. Después del arrebato de la iglesia, Jesucristo vendrá a salvar las ovejas de Israel, al pueblo de Israel que está batallando hoy día con un grande Goliat, por el anticristo, con el falso profeta, con el dragón, con Satanás mismo. Y aquí vemos que Jesucristo vendrá, ya no vendrá como cordero, viene como un rey, viene, para eso lo ungieron aquí en la tierra. ¿Quién lo ungió? Lo ungió Dios mismo. ¿Quién lo bautizó? Lo bautizó Juan. Y cuando venga viene es como un rey. ¿A qué viene? A derrotar a Goliat, a gigante Goliat. ¿Quién es el gigante Goliat? El anticristo y su falso profeta. Ellos dos se llegarán al encuentro de Megiddo, allí en la batalla del Armagedón. Allí, cuando Jesucristo venga, que viene como rey, le cortará la cabeza al anticristo. De hecho, ni se la va a cortar. Lo van a lanzar vivos al anticristo y al falso profeta, quedarán en el lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Y todos esos filisteos que David mató allí, eso es lo que va a hacer. Es un prototipo de la iglesia. Cuando Jesucristo venga, al falso profeta y al anticristo lo mandarán al lago de fuego. Y lo más tremendo es, apresarán al dragón, a Satanás, y lo meterán al abismo por 1000 años. Y dice la escritura que la iglesia que viene como preciosa príncipe guerrero, que ya son ángeles por la transformada que Dios hace antes de llegar a la iglesia, la transformará en un abrir y cerrar de ojos y serán ya como los ángeles. Y vendrá con la iglesia ¿a qué? A pelear contra todos estos filisteos incircuncisos. ¿Quiénes son? Los que adoran a Satanás, los que lo siguen, los religiosos, todos. No sé, va a haber una batalla campal impresionante en el valle de Megiddo. Y para eso es que Dios te está llamando a ti. Así como Dios llamó separó. ¿Cómo hizo? A David le tenían pereza la misma familia, y era un plan de Dios, y lo mandaban al desierto a cuidar ovejas. Usted y yo también estamos cuidando unas ovejas, porque nosotros aprendemos lo que hizo el Maestro. Jesucristo vino a cuidar las ovejas, a dar la vida por las ovejas, pero ahora vendrá como poderoso rey gigante a derrotar a sus propios enemigos, al falso profeta y al anticristo. Pero Dios cuenta contigo, así como Dios contó con David. Dios está contando también contigo como iglesia. Puede ser que David mata a Goliat y es el prototipo de Jesucristo, pero dice que todos los escuadrones de Israel salieron por el valle hasta coger a todos los filisteos y los mataron. Hubo tremenda carnicería. O sea que Dios se encargará de su cabeza, pero la iglesia se encargará de matar a todos los que estén allí. ¿Por qué? Porque vamos es en el nombre de Jehová los ejércitos. Dios te está preparando para una guerra. Y quizás tú estás allí aburrido, que porque estás trabajando solo, que porque la mujer te dejó, que porque los hijos no te aman, que porque te echan del trabajo cada que estés, te están corriendo de la casa, te aborrecen. No, es que la Biblia dice que Dios, para poder preparar a una persona, lo tiene que preparar es en el campo del sufrimiento.
para poder usted vencer, usted tiene que sufrir. Si usted no sufre, usted no es hijo de Dios, porque los hijos de Dios son los valientes. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Dios te está preparando en la soledad, en la escasez, en la pobreza, en la desnudez. Tienes a todos de enemigos, quizás tus mismos amigos, compañeros de fábrica, compañeros de trabajo, qué sé yo, tu misma familia, te aborrece el papá, mamá y tus hermanos. Y tú no te quieres dejar preparar por el Señor y el Señor te está llamando. Haz como David. David fue aborrecido de los hermanos, de sus propios padres, pero Dios tenía su amor por él. Mientras la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Dios está viendo tu corazón. Quizás tú estás viendo el problema bien grande, como veía David el problema de pronto con el oso, con el león, con el tigre cuando venían a tomar una de tus ovejas. Pero déjame decirte de que Dios veía un niño decidido hasta la muerte de agarrarse con un león y herirlo y rasgarle, le abría la quijada con las manos y lo rajaba, lo hería, lo mataba. Dios le daba la batalla y Dios también te está dando la batalla a ti. Sigue, confía en el Señor, que tú no estás solo. Tú estás, si eres un cristiano, tú no estás peleando solo. Dios está peleando también la batalla contigo. Si a David le dio este triunfo en el desierto y lo entrenó allí para poder que se enfrentara a Goliat. Mira, hermano, cuando David vio a Goliat, este gigante que hacía estremecer los escuadrones de Israel, y como era tan grande, mire la estatura que él tenía, él le dijo a Saúl muy claro: oh rey, sabe que yo era pastor de ovejas, y si un animal venía a arrebatar una de mis ovejas, Jehová lo entregaba en mis manos, yo lo hería y mataba al animal que fuera, y este incircunciso será como uno de ellos. Mi hermano, si Dios no te da problemas, si Dios no te trae problemas a ti, si Dios no te trata en el desierto que estás pasando, ¿cómo te va a entrenar para que te enfrentes al gigante que viene más adelantico? Porque Dios nos saca de una batalla para meternos a otra. Dios vino y peleó la batalla aquí. Fue el más odiado en la tierra por los mismos rabinos, por los mismos demonios, hasta llevarlo a la muerte. Pero hasta para morir se necesita valentía. Pero Dios se levantó de allí porque era promesa de Dios. Y Él está allí. Ahora vienes como gigante guerrero, como un rey que viene con su espada desnuda. Y vienes a herir las naciones. ¿Cuáles naciones? A todos aquellos mismos escuadrones que estaban peleando contra Israel. Él viene a matar a todas las naciones que están en el Salmo 38 y 39. Perdón, en Ezequiel 38 y 39 y en el Salmo 84. Y en el Salmo 83. ¿Quiénes son las naciones? Arranca con Rusia, los chinos, los japoneses, los coreanos, los árabes, toda esa región de Arabia Saudita, con todos los de la India, con toda la gente de Etiopía, con la descendencia de Can, con los negritos, con aquellos africanos, todo África, todo el continente africano, alemanes y todos ellos que están en contra de Israel, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Perú, todos los que son antisemitas, porque toda persona que aborrece al pueblo de Israel es un antisemita. ¿Por qué antisemita? Porque desde que Sem mató a Nimrod, la guerra viene desde allí, porque cuando Nimrod hizo la torre de Babel, Dios permitió que Sem matara a Nimrod, y ese es el odio que tienen todos los cananeos a los cuales pertenecía la torre de Babel, la familia de Cam, y aborrecen a Sem, y por eso los llaman antisemitas. ¿Por qué? Porque no adoraban, odian al Dios de Sem. La palabra Sem significa famoso, y al Dios famoso que hoy día se llama Jesucristo. Y si usted es un cristiano, usted está entre los nombres más famosos. No son los famosos de Hollywood, ni son los famosos de ninguno de estos demonios. No, usted es uno, si es cristiano y se tiene como ser un cristiano, usted está entre el más famoso y el más fuerte, Jesús de Nazaret. Por eso, mi hermano, lo animo, mi hermano, eche fuerzas, ayune, vigile, ore,
Levántese en el nombre de Jesús de Nazaret para que venza ese Goliat. ¿Quién es ese Goliat? Yo no sé, mi hermano, con qué Goliat vas a pelear tú. Pero Dios vendrá a pelear con el anticristo, con Satanás y el falso profeta. Y los restos nos lo dejarán a nosotros para la gloria de su nombre. Si tú estás peleando allí, que estás sufriendo que porque los hijos te aborrecen, tu mujer se fue con 2 o con 3, déjala que se vaya, hermano. Usted vive para Dios. Si vivimos para Dios vivimos, y si morimos para Dios morimos. De igual manera de Dios somos, mi hermano. Yo lo animo en este día, mi hermano, porque Jesucristo está que viene a recoger la iglesia, recoger al que Él preparó para salir a la batalla. Vamos a estar 7 años en el matrimonio como iglesia con Jesucristo para preparar hacia sus hijos para salir a la batalla campal contra los demonios de la tierra, contra más de 300 países que están en contra del Señor. Quizás contra toda tu familia, quizás tú eres un cristiano, pero tus hermanos son romanos, tienen otras religiones, adoran a otros dioses, no a Jesucristo, y quizás contra ellos es la misma batalla, porque Jesucristo le dijo muy claro en San Mateo capítulo 10 verso 34, Jesús es causa de división, y dijo muy claro, ese es el título, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, poner indecisión al hijo contra el padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Cuando usted se convierte al evangelio, usted tiene que darse cuenta de que sus principales enemigos son sus propios hermanos, quizás su mamá y su papá, porque lo van a aborrecer. ¿Sabe por qué lo van a aborrecer? Porque usted no comulga con ellos, con sus dioses, con sus borracheras, con sus orgías, con su homosexualismo, con su lesbianismo, con su drogadicción, con sus bailes, con sus rumbas que ellos llaman, porque ellos pertenecen a los filisteos, pertenecen al enemigo, a Satanás, a este mundo, al príncipe de este mundo. Y ellos nos van a aborrecer, ni nos llaman. A nosotros, ¿qué nos van a llamar? ¿Para qué nos van a llamar? Si el odio está contra nosotros, porque hemos desertado por completo del mundo. El mundo ya no nos interesa a nosotros. Si eres un cristiano, tienes que darte cuenta de que el mundo está bajo el poder de maligno, y que si tú amas al mundo te estás constituyendo enemigo de Dios. Pero vuélvete a Jesucristo. Jesucristo te perdona todo pecado que hayas cometido en el mundo. Conviértete al Señor con todo el corazón. Vuelve al Señor, pídele perdón, que lo lave con su sangre. Sacúdete duro para que caiga de tu cuerpo la espada de Saúl. La espada de Saúl es este mundo. Mire que David probó andar con toda la pompa de Saúl o con el uniforme de Saúl, y no pudo. Porque el que es cristiano, nosotros no necesitamos armas para pelear. Nosotros lo único que necesitamos es lo que tenía David: un arpa en la mano, un cayado, que es la palabra de Dios, y ¿sabe qué? Y 5 piedrecitas, unos textos bíblicos para que te defiendas en este mundo. Con eso es que se pelea. Nosotros peleamos con alabanza, con adoración y obediencia, aleluya. Esa es nuestra pelea con los enemigos. Y los enemigos nos tienen que huir en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Jesucristo dijo muy claro: he aquí yo los di potestad sobre toda fuerza de mal. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y si bebiéremos cosa mortífera, no os hará daño. Y sobre los enfermos pondremos las manos, y deben de sanar como una señal que tú eres un cristiano glorioso de Dios. Tampoco puedes cobrar por eso, porque ese misterio y ese ministerio lo ha regalado Dios a ti para que tú lo des de gracia. David y Jesús. De hecho, Jesús, dice la Escritura, que es hijo de David para gloria de su nombre. Eso dijo el ciego Bartimeo cuando lo vio. Dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús venció, y te va a ser un vencedor a ti también. No importa que suframos, que lloremos como le tocó a David sufrir en el desierto. ¿Usted cree que él no lloró? ¿Que él no aguantó hambre, necesidades y desprecios de su familia? Créeme que sí. Te dejo esta reflexión en tu corazón, en tu mente. Piensa bien cómo estás pensando, cómo estás actuando, y métete con Cristo. Cristo te ama. Que el Señor derrama también tu espíritu. Que el Señor derrame bastante palabra en ti, y que te unja con óleo fragante, que es el Espíritu Santo, y te dé fuerzas
para que sigas batallando contra Satanás, contra sus demonios, contra todo lo que ofrece este mundo. La palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo te invito para que seas amigo de Dios y no enemigo de Él. Mi hermano, que Dios te guarde, que Dios te bendiga y te dé mucha salud y sabiduría al bendito que por los siglos.